Señor, en esta hora vamos a colocarnos un momentico sobre nuestros pies, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Yo te pido, Señor, que comiences a transformar o sigas transformando en este momento la atmósfera, Señor. Que nuestra alma, Señor, esté atenta a lo que tú traes, Dios. Simplemente voy a ser un instrumento tuyo, pero tu Espíritu Santo sea revelándose a la vida de cada persona, Señor. Ahora atamos, ligamos y reprendemos todo aquello que quiera venir en contra de tu palabra. Todo aquello, Señor, que quiera ir en contra de lo que tú has traído hoy, Señor, para transformar vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora que comiences a abonar la tierra donde va a ser lanzada esta semilla, para que sea una semilla de transformación. Padre, coloca tus palabras en mi boca y quita toda palabra humana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Me alegra. ¿Cómo estuvo su semana? Excelente para unos, para otros más o menos así o estuvo así. Bueno, yo diría que mi semana no estuvo así súper wow, porque pasaron muchas cosas. No me esperaba tantas cosas en la semana. Aparte también, bueno, esta semana como iglesia tuvimos la partida de alguien muy especial. Y realmente no ver la sonrisa de esa persona hoy es un poco como extraña, ¿cierto? Eduardo, comúnmente conocido como Chayan, era una persona que tenía una sonrisa que iluminaba el rostro de los demás. Me va a hacer falta el hecho de que me mande los mensajitos cuando no me veía aquí y me decía: Grace, no te vi. O siempre se presentaba con algo, pero era una persona especial. Y yo recuerdo esa frase que dice una película de Disney: no muere sino el que se olvida. Y yo creo que él ahora mismo está durmiendo y lo vamos a recordar en nuestros corazones como esa persona genuina, como esa persona hermosa que te regalaba una sonrisa siempre que llegaba acá. Amén. Y damos gracias por la vida que tuvo Chayan acá en la tierra, porque le dio Dios la oportunidad de conocerlo. Amén. Bueno, aunque no fue una semana así súper guau, de pronto para mí, de pronto para ti, no fue tan guau, pero yo quiero que tú mires a la persona que tienes al lado y le regales una sonrisa de esa que se hace los huequitos. No les puedo garantizar que se le hagan los huequitos porque a mí sí se me hacen, pero esa sonrisa así que refleja cómo está tu corazón. Yo digo, hoy estoy de gozo porque vine esta mañana a celebrar. Es una mañana de celebración. Cada domingo que tú vienes acá, vienes a celebrar la palabra, la gracia y la misericordia del Padre. Amén. Y realmente les digo que cuando hablamos de sonrisa, usted dice: pero Grimmy, ¿vas a hablar de sonrisas? Esta semana lo que hice fue llorar. Vamos a hablar un poco y les voy a comentar que de acuerdo a los expertos, la sonrisa, vamos a ver en las pantallas, nos dice que es una terapia. Pero una terapia donde nos permite reducir el estrés y la ansiedad. Si usted está estresado, usted comienza a reírse. Si usted está ansioso, comienza a reírse. Ahora, mejora la salud mental. También dice que fortalece el sistema inmunológico. Si usted se ve que está enfermo cada rato, que le duele aquí, que le duele allá, usted comienza a echar a reírse. Si el vecino le dice: ¿qué le está pasando esto? Yo me estoy riendo, eso es mi terapia. ¿Amén? También dice que mejora la comunicación y las relaciones. Yo tengo amistades, tanto en el trabajo como en la vida normal, acá secular, en mi barrio, en mi familia, que esas personas yo rara vez las veo molestas, siempre andan con una sonrisa. Y yo digo, ¿cómo le hacen? Porque yo trato, pero no siempre. Entonces, pero vamos a ver la otra parte, vamos a aprender. Óyeme, la risa efectivamente es una terapia, pero ¿tú sabías que llorar también es una terapia? Entonces miremos, libera emociones reprimidas. Dice que reduce el estrés y la ansiedad. Entonces, ¿río o lloro? Usted vea qué es lo que hace. Usted si quiere llorar, llore, pero le va a liberar el estrés y la ansiedad. Pero haga algo para liberarlo. Dice que mejora la salud mental también. También mejora la salud mental.
dice que ayuda a procesar el duelo. A veces nos reprimimos, no lloramos cuando tenemos una pérdida y eso se ve al final del tiempo en otras consecuencias, hasta de salud. Y ayuda a establecer límites. Nosotros lloramos, pero es necesario establecer límites en nuestra vida. Entonces comenzamos a ver ahí una comparación entre la risa y el llanto. Y lo que podemos decir es que son respuestas emocionales donde se producen movimientos en nuestra cara con la sonrisa, pero en el llanto se producen lágrimas. Amén. Lo curioso, ¿saben qué es? Que la Biblia con frecuencia vincula las lágrimas con la risa. Amén. Vamos a ver un par de ejemplos, pero usted puede comenzar a leer en la palabra y se va a dar cuenta que van a encontrar muchos versículos donde se vincula las lágrimas y la risa. Miremos el primer versículo donde dice en Eclesiastés 3:4, nos dice que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Tenemos temporadas de risa, tenemos temporadas de llanto. Otro ejemplo está en Lucas, en la parte de este versículo, y dice 6:21, bienaventurados ustedes los que lloran, porque reirán. Y tenemos un ejemplo en el Salmo 16:5 que dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Entonces, vamos a tomar la risa, y la risa es un sello personal que tú tienes. Yo no sé si tú conoces a un familiar por su risa. Yo te digo ahora, recuerda a un familiar por tu risa y se te viene enseguida una persona. A mí se me viene una sobrina que tiene una risa puntual y particular. Y donde yo asisté a la mejor dicho, a distancia de metros de distancia, yo la voy a reconocer solamente por la risa. Y eso sucede, es una manera, es un sello personal y particular que tenemos los seres humanos. Pero una risa, como puede expresar felicidad, también puede expresar nervios. ¿Quién no se ha reído de los nervios? Usted ve una persona riendo si tú lo estás regañando, pero no te rías. ¿No le ha pasado a los que tienen hijos acá que, mamá? No, pero se está riendo de nervio. También puede haber una risa de burla, puede haber una risa de miedo. Entonces, Grace, ¿pero para qué nos hablas de risa hoy? Yo te hablo de risa hoy porque voy a usar este estímulo como de manera metafórica para enseñarles a través de esta respuesta emocional lo que es conocer a Dios en tiempo de cosecha. Amén. Pero ¿cómo vas a hacer eso, Greyo? ¿Cómo? Bueno, el Espíritu Santo me llevaba a lo siguiente y me decía, si sabemos que la risa es una respuesta a un estímulo que se percibe como gracioso, la cosecha es una respuesta a una siembra. Ahora, si la risa es un sello personal, conocer a una persona a través de ese sello personal, nuestra relación con Dios es el sello que evidencia cómo conocemos a Dios. Ahora, parte de esta enseñanza voy a usar, este estímulo. Me voy a remitir para comenzar a enseñarles en esta mañana en Génesis. Me voy a remitir a la historia de Abraham y Sara. Abraham y Sara fueron esas personas que nos dan la evidencia de cómo se conoce a Dios aún cuando no tenían referencia de Dios. Entonces nosotros quedamos aquí desarmados porque nosotros que bastante evidencia tenemos de quién es Dios y quién es Jesús. Amén. Entonces ellos comenzaron a caminar con una fe inquebrantable. Ellos aprendieron a relacionarse, algo que les permitió conocer más a Dios. Ese fue el caso de Abraham y Sara. Ellos comienzan a caminar en la voluntad de Dios. Ellos salen de su zona de confort, porque en el capítulo 12, cuando le dice, deja a tu familia y a tu parentela, Abraham y Sara tuvieron que salir de su zona de confort. O usted cuando se va de la casa porque se casó, porque decidió independizarse, tiene que salir de la zona de confort, porque no hay más nada más sabroso que el hotel mamá. Pero te toca salir de la zona de confort porque te va a tocar cocinar, te va a tocar lavar, te va a tocar mercar y te va a tocar ver los recibos, que antes no lo veía. Usted llegaba, se sentaba, pedía la comida y listo. Pero la zona de confort de Abraham y Sara era su familia. Ellos inician, dan sus primeros pasos para poderse relacionar con Dios y conocer a Dios. Tuvieron luchas, claro.
Tuvieron miedos, claro. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos la palabra de una manera plana, vemos que todos son, mejor dicho, ángeles y en cuerpo glorificado. Y son personas como tú y como yo. Ellos vivieron dudas, vivieron incertidumbre, claro. Lo que pasa es que en el caminar ellos aprendieron a relacionarse con Dios, y por eso fueron llamados el padre de la fe. Por eso fue llamado el hombre que tendría una descendencia como las estrellas del cielo. Ojo, entonces eso es importante tener en cuenta, que ellos también como seres humanos tuvieron ese tipo de luchas y de miedo. Ahora, para poder encontrar o relacionarse con Dios, y que Él se le revelara, porque es que Dios comenzó a revelársele a Abraham. Y te voy a dejar algo muy puntual que me llamó la atención, una frase que leí, y dice que el hombre no puede conocer a Dios a menos que se le revele. Cuando tú comienzas a conocer a Dios y comienzas a entrarte más en la relación con Dios, es porque Dios se te revela. No es, bueno, yo acepté al Señor y yo fui el que quise estar. No, Dios se te comenzó a revelar a ti. Porque Dios es el que se revela para que tú puedas tener una relación. Ahora, yo te dejo estas dos inquietudes. Tengo dos inquietudes que me surgían cuando yo estudiaba esto. ¿Cómo pretendemos conocer a Dios si no hemos salido de nuestra zona de confort? Esa es una inquietud que te dejo en esta mañana. ¿Cómo pretendemos conocer a Dios si hemos estado ahí sentados bien rico en nuestra zona de confort? ¿Cómo podemos relacionarnos con alguien que no conocemos? Ese es otro punto que te quiero dejar ahí, una inquietud, para que tú medites a lo largo del mensaje y también en tu casa. Ahora, si decidimos relacionarnos con Dios sin realmente conocerlo, les voy a decir algo, nuestra relación es por conveniencia. Muchos en este tiempo van a las iglesias por conveniencia, con todo respeto, pero no se relacionan con Dios porque simplemente busca qué les puede dar Dios. Cuando tú buscas qué te puede dar Dios, no te estás relacionando con Dios. Hay una relación superficial, no hay una relación real. Pero cuando tú sales de la zona de confort, ahí podemos decir que hay una relación real. Entonces tú no estás buscando a Dios por lo que te puede dar, sino por lo que Él es. ¿Sabes por qué muchas personas les cuesta salir de la zona de confort? Porque tienen problemas para sujetarse. Porque esto lo digo yo y esa es la última palabra. A mí nadie me va a mandar. Yo voy a hacer las cosas porque yo siempre las he hecho así. Y entonces comienzan a tener, entre comillas, una relación con Dios, pero realmente no la tienen. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia, asisten a la iglesia bien chévere, pero no quieren dejar aquello que toda la vida han cargado. Situaciones en el mundo o situaciones que realmente te hacen ver que no estás transformando tu vida. Y cuando tú sales de la zona de confort, comienza a morir ese yo. Y comienza a ver la gente la transformación. Y eso va a ser una manera de testificar que Cristo hizo algo en tu vida. Amén. Entonces, en la mañana de hoy yo voy a usar 2 capítulos para contrastar 2 escenarios. El domingo pasado nos hablaron de 3 escenarios. Yo voy a continuar hablando de 2 escenarios más, que voy a contrastar a través de 2 capítulos que están en Génesis y que corresponden a la misma historia de Abraham y Sara. El primer capítulo, ¿con el fin de qué? Vamos a hacer esta comparación, con el fin de conocer realmente a Dios en el tiempo de cosecha que estamos viviendo en Más Vida. El primero dice Génesis 18 del 9 al 15. Vamos a leer muy detalladamente. Es importante que usted esté atento. Algo que lo esté distrayendo, guárdalo, póngalo en el suelo, porque para que usted pueda entender lo que el Espíritu Santo le quiere hablar en esta hora, tiene que estar muy atento. Dice, entonces ellos preguntaron, ¿dónde está Sara tu esposa? Allí en la tienda le respondió, dentro de un año volveré a visitarte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda de campaña, a espaldas del que hablaba. Hay muchas se ven identificadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando
Se coloca uno. Pero mira que Sara también tenía esa situación. Y dice, Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió para sus adentros y dijo, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido? Y siendo mi señor también ya viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte lo negó porque tuvo miedo y dijo, yo no me estaba riendo. Pero él le respondió, sí te reíste. Si nosotros contextualizamos esto que dice acá y lo que acabamos de ver, la palabra dice al inicio del capítulo 18 que Abraham estaba breve, tranquilito en su carpita cogiendo fresco. Y ahí dice que era un día de calor. Usted imagínese las 12 del día en Barranquilla en Semana Santa. Así estaba Abraham en ese momento en la carpa, con el calor de tu vida. Pero de pronto se le presentan 3 hombres que podemos deducir que son ángeles. ¿Por qué tú dices que se puede deducir que son ángeles? Te lo voy a comprobar en la palabra. Dice Génesis 18:22. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Recuerden que esas 2 personas eran ángeles que fueron a visitar a Sodoma y Gomorra y fueron los que anunciaron la destrucción. Pero Abraham se quedó hablando con el ángel del Señor. O sea que de esos 3, 2 eran ángeles y 1 era el ángel del Señor según las Escrituras. Amén. Entonces, dice que aquí es donde surge esta conversación entre Abraham y la reacción de Sara. En ese momento que estos hombres vienen y le hablan a Abraham. Ahora leamos Génesis 21 para comenzar a hacer ese cuadro comparativo que quiero que en esta mañana ustedes estén muy atentos. Y dice Génesis 21 del 1 al 7. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo de Sara, al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado a Abraham. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Qué hubiera dicho Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Aquí vemos que esta parte, otro escenario, habla del nacimiento o el cumplimiento de una promesa. Isaac, después de Adán, es una tipología de Jesús, porque nacieron en circunstancias sobrenaturales. Isaac nació de un vientre estéril y un vientre de años que científicamente no podría pasar. Jesús nació de una mujer virgen que no tuvo contacto con hombre, pero nació por la opción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, podemos decir que aquí ya Dios desde Abraham comenzó a dar señales de que alguien vendría a darnos la gracia y la misericordia. Comenzó a preparar la humanidad desde allá, sí, mi hijo, desde allá. Y la sigue preparando. Amén. Ahora, este domingo yo quiero hablarte de 2 escenarios sobre los que me voy a mover en esta enseñanza. El primer escenario, que está en Génesis 18 y todo lo que te leí, hace referencia, es que el ser humano, vamos a ver ahí, es que el ser humano cree conocer a Dios, pero no. Cree conocer a Dios, pero no. Y el segundo escenario, que es Génesis 21, dice que conocer a Dios desarrolla un vínculo personal de comunión entre el que conoce y el que es
conocido. Estos son los dos escenarios sobre los que te voy a enseñar en esta mañana. Ahora, quiero que analicemos los dos escenarios y vamos a ver algunas situaciones en estos dos escenarios que nos muestran cuando un hombre o una persona cree que conoce a Dios pero no, y cuando ha desarrollado un vínculo personal donde llega a conocer a Dios mucho más, de una manera real. El primer escenario es Génesis 18 y la situación es cuando Abraham, cuando le preguntan a Abraham por Sara y dice, entonces ellos preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la tienda le respondió. Aquí podemos deducir algo muy importante. Dios le está preguntando a Abraham por Sara, es para ver cómo está su relación con ella. Es para ver cómo está la fe en la promesa que ya recibieron. ¿Y saben por qué? Porque como Dios todo lo sabe, sabía que Sara aún no lo conocía. Ella creía que conocía a Dios, porque si comenzamos a leer un poquito hacia atrás, ella salió con su esposo. Ella creyó lo que Dios dijo, pero ella no lo conocía. ¿Por qué? Porque lo evidencia este escenario. Ahora, como Dios sabía que ella no le conocía, Él estaba protegiendo un poco a Abraham. ¿Por qué? Para fortalecer su fe, Dios le dice en el 13, pero el Señor le dijo a Abraham, sí, porque su mujer podía afectar indirectamente esa fe en Abraham. Ay, Grace, pero si él, sí, pero era hombre. Y podía pasar. Por eso les digo, cuando leemos las escrituras de una manera plana, usted dice, eso es imposible que Abraham pueda dudar. No, era hombre. Y él tuvo que desarrollar una fe inquebrantable sobre todos los hechos que vivió. Ahora, dice el versículo 13, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara diciendo, será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? El Señor le estaba diciendo a Abraham, yo soy omnisciente, yo lo sé todo, sí, porque cuando alguien me dice, oye, porque él sabe que mi esposa está pensando eso. Aquí Dios está colocando al descubierto un atributo incomunicable y natural de él, que es la omnisciencia. Ahora, la palabra nos los enseña también en Primera de Juan y dice, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Ay, mamá. Cuando usted hace algo para que no me vean, no se preocupe, no lo va a ver la gente, pero Dios lo está viendo, porque Dios es omnisciente, lo sabe todo. Entonces, ¿saben lo que sucedía? Lo que me hablaba el Espíritu Santo aquí me decía, nosotros a veces no cosechamos. ¿Saben por qué no cosechamos aquellas promesas? Porque creemos que conocemos a Dios. Y si nosotros comenzamos a ver los escenarios de nuestra vida, en algunos momentos nos ha pasado eso. Pensamos que conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque es que yo voy todos los domingos a la iglesia. Eso está bien. No, porque es que yo me levanto, digo gracias Señor, me voy para el trabajo, posteo algo en las redes y ya eso conozco a Dios. No, pero es que la verdad es que yo trato de leerme por lo menos el versículo bíblico que me mandan. Imagínense, que me mandan, ni siquiera que lo busco, que me mandan. Les voy a decir algo, eso no garantiza que tú conozcas o que yo conozca a Dios. Ahora, yo puedo ir a trabajar todos los días de lunes a viernes. Yo puedo hablar con mis compañeros de trabajo y pasamos todo el día hablando que de la planificación que hiciste, que lo otro. Tenemos muchas cosas en común, nos testeamos en la semana. A ver, hablamos y le digo, óyeme, qué chévere que hiciste en la clase. Pero eso no me garantiza que yo conozca a mi compañero de trabajo. Ahora, si yo abro espacios intencionales para saber más de él, quizás eso me lleve a conocerlo más. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La primera reflexión que quiero dejarte con este escenario y estas preguntas, yo quiero que te las lleves para que reflexiones en tu casa, es ¿cómo está tu relación con Jesús en este momento? Y tu fe frente a lo que Él te ha prometido. Tienes que reflexionar en esto, tenemos que reflexionar en eso.
Porque cuando yo preparaba este mensaje, el Señor me preguntaba: Grace, ¿cómo está tu relación conmigo? Ya cada uno sabrá cómo está. ¿Cómo está tu fe frente a lo que yo te he prometido? Ya cada uno reflexionará sobre eso. Ahora, ya vimos el primer escenario. Sara creía que conocía a Dios, pero el escenario nos muestra que no era cierto. Ahora nos vamos al segundo escenario, Génesis 21. Y vamos a tomar la situación de aquí que dice: aquí el Señor se ocupa de Sara. Esto habla de que ya había una relación con Abraham más consolidada, al igual que su fe, ¿cierto? Porque en otras versiones dice: Dios actúa a favor de Sara. Ahora, ¿y por qué tú dices esto, Grace? Porque si tú comienzas a estudiar la historia de Abraham del 12 al 20, antes del 21 que te estoy leyendo, ha pasado una serie de situaciones que el 21 me dice que ellos han estado consolidados como esposo y en su fe. Ahora, Génesis 21:1 me dice: tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. ¿Saben qué pasa aquí? Esta expresión nos habla de que es la acción de Dios para recordarle a Sara y a Abraham una promesa que le había hecho. Y yo vengo de parte de Dios para recordarte esas promesas que has enterrado porque piensas que Dios no las va a cumplir. Ahora, cuando yo veo esta historia, yo me doy cuenta aquí que hay una manera de relacionarse con Dios de Abraham y Sara diferente a los capítulos iniciales. Ya aquí Abraham se nota una fe más consolidada. Miremos lo que dice el versículo 3. El hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando ya tú le colocas nombre a tu promesa, es porque tú tienes claro que ya está cumplida, aunque no la veas. Porque ya tienes claro que cuando lo ves, ese es el nombre que el Señor le colocó. Y te voy a decir algo. En el capítulo 17 de la historia de Abraham, Abraham le dice al Señor: Señor, por favor, bendice a Ismael. Y el Señor le dice: sí, yo lo voy a bendecir. Pero, esos peros de Dios, le dice: el hijo de la promesa nacerá es de Sara. Y aquí vemos que cuando Abraham le coloca el nombre de Isaac, vemos un hombre que ha tenido una relación más sólida con Dios, y es un hombre que obedece a lo que Dios le había mandado unos años atrás. Porque él pudo haberle cambiado el nombre, pero ya el Señor le había dicho: se va a llamar Isaac. Ahora, si no estamos dispuestos a obedecer, lo más probable es que no vamos a ver la promesa. Yo me preguntaba aquí: Señor, ¿por qué yo no he visto algunas promesas? Y Él me dijo: simple, porque no me has obedecido en algunas cosas. Entonces, la respuesta a por qué tu promesa está tardando, aquí es lo importante que analice: ¿en qué no he obedecido a Dios? ¿En qué estoy haciendo para que esa promesa se demore? ¿Estoy obedeciendo a lo que el Señor me mandó a hacer? Ahora, por eso la obediencia de la cual se predica y se habla va a evidenciar que tanto conocemos a Dios. Porque cuando tú amas, tú obedeces. Porque cuando tú conoces, tú obedeces. Y cuando hay un corazón dispuesto a obedecer, es porque tú tienes conocimiento de quién es aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Aquel que te salvó del lodo cenagoso, de aquel que te salvó de las llamas del infierno. Eso es obedecer. Cuando tú conoces que Él vino para darte vida y vida en abundancia, tú decides dar un paso de obediencia y decides salir de tu confort. Ojo, muriendo al yo. Porque morir al yo no es fácil. Porque siempre nuestra naturaleza humana siempre va a querer hacer lo que es natural y no las cosas del espíritu. Ahora, nuestra tendencia como seres humanos siempre es cuestionar a Dios. ¿Y saben por qué? Porque hay un atributo incomunicable de Dios que nos cuesta, ojo, aceptarlo porque queremos entenderlo.
Y hay un atributo que no se puede entender, sino es que se puede aceptar, y es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el atributo que yo no tengo que preguntar ni tengo que entenderlo, lo tengo que aceptar, porque lo que sucede en mi vida, así sea bueno o malo, siempre será, ojo, usado para glorificar su nombre. Todo, absolutamente todo en esta tierra, lo que sucede para glorificar su nombre. Y por eso nosotros entramos a cuestionarlo, porque queremos entender este atributo. Y este atributo no es de entender, ese atributo es de aceptar, porque le pertenece solo a Él. Amén. ¿Están dormidos? ¿O estoy qué? Dando mucho palo. No. Es la realidad. Yo no puedo hablarte de algo que no esté en la palabra. Yo no puedo venirte a dar pañitos de agua tibia. La palabra se hizo para enseñar, instruir y exhortar. Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasaba aquí con Abraham, nos podemos dar cuenta de que ya Abraham y Sara tenían un conocimiento más desarrollado de Dios. Y por eso está en el segundo escenario esta historia. Porque desarrollamos un vínculo personal con Dios cuando le conocemos o nos relacionamos con Él. La reflexión que te dejo en esta situación y en este segundo escenario es: ¿qué estoy haciendo para desarrollar ese vínculo personal con Dios que me permita conocerlo más? Más bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para desarrollar ese vínculo, para relacionarnos con Dios? Ahora, tuvimos el primer escenario, creemos que conocemos a Dios, pero no, le puede pasar a muchos como le pasó a Sara. Pero el segundo escenario, vemos que Sara y Abraham también ya habían desarrollado un vínculo con Dios que les permitía conocerlos más y generó en ellos una fe inquebrantable. Amén. Ahora nos vamos a otra situación, en el primer escenario y en el segundo. Nos vamos ahora a otra situación en el primer escenario. Y dice el versículo 12 del Génesis 18, que es el primer escenario. Por eso Sara se rió para sus adentros. Y dijo: ¿acaso voy a tener este placer ahora que he envejecido y siendo mi Señor tan viejo? Y siendo mi Señor ya viejo. Hagamos un contraste con el segundo escenario y la situación que está en el segundo escenario. Dice en el versículo 5 y 6 del 21, Génesis: Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren que he tenido un hijo se reirán conmigo. Si comenzamos a comparar esta situación en el primer escenario 18, Génesis, y en el segundo escenario, Génesis 21, en el primer vamos a encontrar unos detalles interesantes. Usted esté así. ¿Qué detalles tan interesantes? En el primer escenario, nosotros podemos observar que Sara se rió para sus adentros. Esto nos dice que la risa de Sara fue por iniciativa propia. Sara se rió hacia sus adentros, una risa por iniciativa propia. Esto nos confirma una vez más que ella creía conocer a Dios, pero no. Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí vemos en esta risa de Sara burla. Aquí vemos en esta risa de Sara incredulidad. Aquí vemos en la risa de Sara miedo. Ahora, pero si la palabra dice en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa hay quienes lo buscan. Ojo, la incredulidad de Sara me está mostrando ahí que ella no conocía al verdadero Dios de manera real. Ahora, nuestras limitaciones nos hacen creer que conocemos a Dios.
porque creemos que tenemos un Dios de manera inconsciente ilimitado. Miren, hay algo muy importante. Tú vas a conocer a Dios de acuerdo al concepto que tú tengas de Dios. Por eso mucha gente cuestiona a Dios. Porque si tú crees que Dios es Padre, y está bien, tú lo vas a encasillar en eso solamente. Tú vas a encasillar diciendo que Dios es Padre. Pero cuando nosotros nos vamos a Juan y dice que el verbo fue hecho carne, que el verbo existía, nos está diciendo que Dios no se encasilla solamente en ser Padre. No se encasilla en solamente ser proveedor. El Señor, para conocerlo, tiene muchos atributos. Y todos esos atributos lo vamos a ir conociendo. Por eso, cuando a ti te pasa algo que está relacionado con la paternidad, tú vas a cuestionar a Dios. Porque lo tienes encasillado solamente en ser padre. Amén. Entonces, a mí muchas veces me ha pasado. Dios me ha dicho algo y mi expresión ha sido, pacho. Para los que no son de la costa, la expresión pacho es una expresión que es, que está relacionada con sorpresa, con incredulidad. Y esa ha sido mi respuesta en muchas ocasiones. Jocosamente yo digo pacho, pero si yo voy al fondo de la expresión, yo le estoy diciendo a Dios, eso es mentira que va a pasar. No creo que pase. Ahora, ¿cuál ha sido tu respuesta frente a lo que Dios te ha dicho que hará en tu vida? La mía ha sido pacho, no sé la tuya. Pero tú tienes que analizar en esta mañana cuál ha sido esa respuesta frente a lo que Dios te ha dicho en tu vida. Pero ¿saben qué es lo más lindo de todo esto? Que a pesar de que Sara se estaba burlando en medio de esa risa, Dios seguía hablándole a Abraham para sostener esa fe inquebrantable que luego le compartiría a Sara. Y lo vemos ahí en el versículo 14 cuando le dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Más vida, yo te digo en esta mañana, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y dice, dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Mi querida Más Vida, hablamos mucho del Dios de lo imposible, pero nos cuesta trasladar a la realidad de qué, de lo que pensamos a lo que realmente dice la palabra. Lo real es que Él es el Dios de lo imposible. Nosotros lo hablamos de palabra, pero no lo creemos. Y tenemos que comenzar a creer que es el Dios de lo imposible. Ahora observemos ya observamos el primer detalle en el primer escenario, y es que Sara se rió hacia sus adentros, o sea que su sonrisa fue provocada por iniciativa propia. Pero ahora leamos el segundo escenario, y está en Génesis 21. Y dice el versículo 6, la parte A. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír. ¿Sí está viendo la diferencia? La primera risa de Sara fue provocada por iniciativa, pero esta risa en el versículo 6 del capítulo 21 nos dice que la risa de Sara esta vez fue provocada por Dios. Dios me ha hecho reír. Entonces nos damos cuenta que esta risa refleja gozo, refleja alegría y conocimiento de que hay una promesa que se ha cumplido. Ahora, miremos lo que dice Isaías 61:10 para que podamos confirmar una vez más que es necesario conocer a Dios para experimentar el gozo. Y dice, mi Dios me llena de alegría, su presencia me llena de gozo, y Él me dio salvación y me trató con justicia. Esta risa que es provocada por Dios ilustra una transformación en el corazón de Sara. Ilustra una transformación, donde ella desecha lo irracional y lo transforma en realidad. Porque Dios ha cumplido una promesa. Ya con una fe inquebrantable, ella puede entender que no le toca reírse a ella por iniciativa propia, sino que Dios la ha hecho reír.
Además, si leemos lo que sigue de ese versículo, dice que el que me vea reír tendrá que reír conmigo. Ella está diciendo, proyectando la certeza, la convicción del que todo que lea eso y todo el que lo vea tendrá que reír, sabiendo que tiene que un Dios que cumple promesa, que hay un Dios que siempre mantiene su palabra. Por eso, esta prédica, este mensaje lo he titulado Dios me ha hecho reír. ¿Saben por qué? Porque no importa las circunstancias que hayamos atravesado. No importa si muchas de las cosas que Dios me ha hablado, yo me he reído, lanzando alguna expresión, no de pronto mostrando el estímulo real en mi cara, pero sí en la mente, pensando que quizás eso es mentira. Si comenzamos a caminar, comenzamos a relacionarnos, comenzamos a desarrollar un vínculo con Dios, nos vamos a dar cuenta que tarde o temprano Dios nos hará reír. Porque Dios cumplirá lo que ha dicho en tu vida. Porque Dios cumplirá lo que ha dicho en tu familia. Porque Dios cumplirá lo que ha dicho en tus hijos. Porque Dios cumplirá lo que ha dicho en cualquier área de tu vida. Ahora, para eso es necesario que aprendamos a desarrollar ese vínculo personal con Él. Más vida, yo te estoy mostrando dos escenarios. El escenario donde como seres humanos pensamos, creemos que conocemos a Dios, pero no es así. Pero hay otro escenario que conocemos a Dios porque hemos desarrollado o desarrollamos un vínculo con Él para podernos relacionar y conocerles un poco más. Yo te digo algo, tú decides en qué escenario te quedas o si vas a transicionar del 1 al 2, porque todos vamos a pasar por el 1 y muchas temporadas de nuestra vida vamos a estar en el 1, pero la decisión es tuya. Yo ayer regalaba una expresión que Dios me traía a la mente y me decía, todos tenemos la opción de soñar, pero hacer parte del sueño de Dios es una decisión. Es una decisión que tú tienes que tener claro que debes relacionarte con Dios para lograr entrar a ese escenario de desarrollar, de poderlo conocerlo más. Ahora, ¿saben qué es el problema? Que si nosotros normalizamos las cosas en nuestra vida que son malas como buenas, vamos a mantenernos creyendo que conocemos a Dios. Miren, aquí ninguno al frente se levanta para decirte que yo tengo el poder de cambiarte porque yo no soy el Espíritu Santo. Yo vengo de parte de Dios a darte una palabra que el Señor ha hablado a mi vida primeramente para que tú la escuches. Porque lo que transforma es la palabra. Tú puedes aquí salir y hacer lo que tú deseas hacer. Porque todo te es lícito, pero dice la palabra, mas todo no conviene. Ahora, si tú decides salir de tu zona de confort, tú vas a comenzar a experimentar morir en el yo. Pero Grace, ¿cómo salgo? Pídele al Espíritu Santo que te ayude a salir de esa zona de confort. No puedes normalizar cosas en el mundo y seguir haciendo, venir a la iglesia y pasar como si no pasó nada. Porque realmente no estás viviendo una transformación. El único que puede transformar tu vida es el Espíritu Santo. Señores, y es normal en este tiempo ver mucha gente que va a la iglesia, eso está bien, pero salen y siguen haciendo lo mismo. Dicen en sus redes sociales, si conocemos a Dios, Dios es tal, y eso está bien. Pero lo único que va a evidenciar que tú conoces es a Dios es que has salido de tu zona de confort, que ya no haces lo que antes hacía y que has decidido tomar decisiones certeras. Has forjado un carácter de decir, no voy para allá, no voy a tomar esto, no voy a hacer esto, porque yo amo a Dios, porque Jesucristo murió por mí en la cruz. No porque el pastor, no porque el líder, no porque el hermanito de la iglesia me dijo que no lo hiciera, sino porque ha sucedido algo en tu vida y es que la palabra comenzó a transformarte. Ese es el verdadero milagro de la gracia. Amén. Ahora, el otro escenario que yo te mostré es el desarrollo de un vínculo personal.
Y eso se forja a través de los 3 escenarios que el domingo pasado nos hablaban: el desierto, el proceso y la prueba. Ahora, ¿por qué nos cuesta salir del confort? Porque no queremos ser procesados. ¿Por qué nos cuesta salir del confort? Porque no queremos la prueba. Porque no queremos el desierto. Porque tenemos un concepto errado del desierto, de los procesos y de la prueba. En el desierto hay provisión. En el proceso está el mejor vino. Y en la prueba brilla más el oro. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y tenemos claro esos 3 escenarios, yo voy a decir: Señor, no sé cómo es la cosa ahora, pero yo voy a salir de mi zona de confort. Yo necesito conocerte más. Yo necesito decir lo que tú has hecho en mi vida. Señor, yo necesito mostrarle al mundo que en mí vive un Cristo que me ha resucitado de la muerte y hoy tengo vida eterna. Más vida, recuerda, tienes 2 escenarios. El primero se ve palpablemente en Génesis 18. Puedes en tu casa leerlo y Dios va a continuar hablándote. Vemos a una persona llamada más adelante con su esposa, el padre de la fe. Y vemos un escenario en Génesis 21 donde, cuando han pasado miles de cosas como tú las puedes estar pasando, ellos lograron consolidar una fe y lograron ver la promesa que años atrás Dios les había dado. Y eso lo desarrollaron y eso lo vieron por desarrollar un vínculo con Dios. Cuando buscaban relacionarse, caminar en su voluntad. Yo quiero que te coloques sobre tus pies y vamos a estar orando en esta mañana. Vamos a estar orando. Yo sé que el Señor va a ministrar en esta mañana. Va a ministrar tu vida. No te preocupes si tú piensas que estás en el primer escenario. Tranquilo. Esta servidora que está aquí muchas veces ha estado en el primer escenario. Pero tenemos que transicionar al segundo. Y el segundo es comenzar a desarrollar ese vínculo con el Padre. Porque es la única manera que lo vamos a conocer. Dios tiene muchos atributos. Hay atributos que no tienes que entenderlos, tienes que aceptarlos. Porque al aceptarlo lo vas a conocer en tu vida. Señor, comienza a ministrar en esta hora. Comienza a llenar, Señor, más y más. Yo no sé cuánto has llorado, cuántos han sido tus lágrimas, pero recuerda que hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para reír. También hay un tiempo donde sembrarás con lágrimas, pero hay un tiempo donde recogerás con alegría. La palabra también dice que bienaventurados los que han llorado, porque ellos reirán. Yo vengo a decirte de parte de Dios que Sara y Abraham también tuvieron miedo como tienes tú o tuve yo o tengo yo en algunas áreas de mi vida. Sara y Abraham y Sara también en algunos momentos se les generó incredulidad, pero han sido llamados la familia de la fe, el padre de la fe. Hoy yo vengo a decirte, más vida, que Dios cumplirá lo que ha destinado en ti. Dios te va a hacer reír. Más vida. Ministra, Espíritu Santo. Ministra. Ministra. Oh, Señor. Señor, comienza a tocar las fibras más profundas. Comienza, Señor, a llevarte todo aquello que me impide avanzar y desarrollar ese vínculo personal contigo. Ministra, ministra, Espíritu Santo. Ministra, llena
llena, llena, llena más. Hoy yo vengo de parte de Dios para decirte que Dios te hará reír. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi alma, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo.